Hola, buenas tardes a todos. Como venimos reflexionando en estos trabajos de naturaleza académica, el escogido para esta semana va a ser sobre la música, pero específicamente los orígenes de la música y fundamentalmente de uno de los géneros de la música quizás más estudiado, pero a la vez más complicado y además porque influye en un conjunto de elementos en las celebraciones de esos eventos de la ópera, como es las orquestas, los guiones, el escenario, el libretista, la literatura que se utilizó. En este caso vamos a analizar la obra de Orfeo, es decir, vamos a involucrarnos en la vida de Orfeo, pero también en la vida de Monteverde, pero fundamentalmente en Orfeo. Es decir, que nuestro proyecto es entrar al infierno junto con Orfeo para poder entender todo aquel sufrimiento y aquel dolor que padeció Orfeo con la muerte de su amor. Pero no solamente lo vamos a utilizar bajo el esquema de la mitología griega solamente, sino también cómo influyó la mitología romana, qué efectos tuvo en el Renacimiento en Europa. Y a su vez nos vamos a involucrar en esa familia Gonzaga que financió y pagó a Monteverde, un gran compositor de la música, junto con todos esos proyectistas que hicieron el libreto para la construcción de Orfeo. Pero no nos vamos a involucrar nada más en la mitología griega o en la mitología romana. También vamos a entrar en la Divina Comedia con Dante Alighieri y Virgilio cuando entran al infierno, porque son dos elementos o dos hechos casi parecidos. Y a ver, y eso nos deja entender que evidentemente Monteverde tuvo que haberse estudiado mucho a la Divina Comedia de Dante Alighieri, porque de eso me ha permitido a mí interpretar que tanto en Orfeo, que tanto en la mitología griega, como tanto en la Eneida, como de Virgilio, como en la Divina Comedia de Dante Alighieri, hay una teología sumamente interesante para entender los efectos del infierno en el individuo y cómo se celebró sobre todo el acto de instalación de la ópera de Orfeo en el año de 1607. Nosotros cuando comencemos también vamos a entrar a ese inframundo y nos vamos a encontrar con el Lucifer. Continuando, ustedes se sorprenderán, porque por un lado salí con una nota determinada explicando cuál va a ser la narrativa del trabajo que estamos realizando en esta oportunidad relativa a la ópera y se explicó cuáles van a ser los fundamentos de la misma. Pero ahorita, como lo hemos venido diciendo, ustedes me ven con otra indumentaria y sobre todo con una antifaz, porque tenemos que trabajar también sobre la base de las premoniciones. Como venimos diciendo, vamos a bajar con Orfeo al inframundo, al infierno, ese lugar escatológico donde se encuentra el diablo
y a donde llegan las almas de las personas que han muerto, que no han cumplido con los principios celestiales como para alcanzar el cielo. Una vez que Orfeo se le muere su esposa, por razones que después vamos a explicar, él queda en un profundo sufrimiento. Y hemos decidido la explicación de la elaboración y los como antecedentes históricos en la música clásica, en la música que ha proyectado la historia de la humanidad, los más importantes acontecimientos de la vida del individuo, de las personas y de las sociedades. Hemos dicho que vamos hacia algo desconocido como Orfeo. Bueno, María Elena Cabrera les está hablando y acompañada en los controles por Eliana Bravo. Vamos a dar inicio entonces a analizar, dentro de la perspectiva que ya se explicó, la narrativa de la ópera referida a Orfeo. También, para poder hacer esta presentación, evidentemente que uno también tiene que hacerse su guía, porque son tantos los detalles que contiene desde el punto de vista histórico la celebración de este acontecimiento, así como el conocimiento de la mitología griega y de la mitología romana. En el libreto que fue realizado por Alessandro Estigio y por Orfeo, la obra de Orfeo, que fue celebrada, inaugurada de conformidad con la historia en el año 1607, como un acontecimiento lírico que arranca con el género del desarrollo histórico para los posteriores siglos, de la importancia que tiene este género en la música clásica. Y por supuesto tiene unos precedentes musicales que están relacionados con la edad, cómo influyó la Edad Media y la antigüedad en el Renacimiento. Tenemos que recordar que la Edad Media comienza en el año 476 a.C. hasta el año de 1450 después de Cristo, y todo lo que se reconoce de la música clásica, está controlada fundamentalmente por la Iglesia. Es decir, que no se conoce nada desde el punto de vista documental de la incidencia que tuvo la música en el mundo profano, ni hay evidencia de ella que no sea nada más que por la transmisión oral. De manera pues que todas las actividades religiosas o de la música que se realizaban en las abadías, en los monasterios, en las iglesias, con la participación de los pueblos, las sociedades y determinados pueblos, específicamente de Italia y de España, hasta el año 1600, de eso sí hay una gran información, pero de la actividad de los pueblos en esa acción pagana de la música, no hay ningún tipo de partitura que pueda dejar una evidencia de cómo fueron esos acontecimientos. A pesar de que tenemos algunos estudios específicamente de los trovadores, de la importancia de los trovadores en desarrollar esa música profana. También aparecen los madrigales, en la cual tuvo una gran participación Claudio Monteverde, de lo cual construyó 9 libros, en lo cual se relata en qué consiste la elaboración de esos signos musicales denominados madrigales, que se refieren al amor, que se refieren a los desengaños de las personas que han estado enamorados por la pérdida de la persona
bien porque la haya abandonado o bien porque se ha muerto, o también de cualquier otro acontecimiento que sea que genere tristeza en las vidas de las personas. Eso Claudio Monteverde supo comprenderlo y lo recogió, lo documentó e incluso creó importantes y seleccionó importantes músicas denominadas madrigales para después estudiarlos y ponerle él un desarrollo desde el punto de vista musical más adelante. Esto fue aproximadamente hasta el siglo XVI, porque ya por fin, a partir de esos textos, se comienza a dar más importancia a la música y a su vez Monteverde, quien le pone especial atención a los textos de cómo se hacían todos esos madrigales. Él, él le da, es lo que también va a utilizar como signo muy importante para la elaboración de la ópera que también vamos a desarrollar. Esto tiene evidentemente también un contexto artístico. Estamos en una época en que, ¿cómo se reconoce específicamente que existe el Renacimiento? Y es en el siglo XIX que se le llamó que todos los sucesos y los acontecimientos que se desarrollaron en las sociedades europeas entre el año 1450 y el año de 1600, se le llamó el Renacimiento, porque el renacer significó el establecimiento nuevamente de lo que fue la cultura griega, la cultura romana y el pensamiento platónico en las sociedades europeas. ¿Qué significó eso? Es decir, que se viene a darle importancia fundamentalmente a todo ese escenario de lo que fue la mitología griega y la mitología romana. Había muchísimos músicos que se hacían diferentes interrogantes. Se había desarrollado en Europa, fundamentalmente en Italia, la arquitectura, se había desarrollado la pintura, se había desarrollado la escultura, se habían desarrollado importantes obras de Botticelli, como fue el nacimiento de Venus, se había hecho en escultura la obra de la piedad, que significaba cuando bajaban a Cristo de la cruz, el sufrimiento, cuando la Virgen lo recoge entre sus brazos, y donde se están exhibiendo todas esas obras actualmente en Europa, porque están expuestas a la luz del público que quiera entender cómo fue nuestro pasado en el mundo. La antigua Grecia no quiere decir que hay que recurrir específicamente a las obras de Shakespeare para entender lo que es el teatro, que también se desarrolló en el siglo XVI, sino que había que comprender cómo fue la dinámica teatral, la dinámica de la dramaturgia en la propia Grecia, y eso permitió también durante este tiempo del Renacimiento que se desarrollara una institución que es muy importante para los individuos y las personas, como es la organización. Es decir, se construyeran agrupaciones desde el punto de vista social para discutir determinados términos de la sociedad, como que pueden ser de naturaleza, podían ser de naturaleza política, podían ser de naturaleza económica, podían ser de naturaleza musical, del desarrollo de la música, podía ser también la explicación de que por qué nada más tenía que haber una música evidentemente reconocida y académica en las iglesias, pero que no había una música popular que fuera reconocida también por los grandes compositores, y que esa música también fuera compuesta con un pentagrama igual que como era compuesta en las iglesias para cantar y alabar a Dios. Comienza a surgir el pensamiento de la razón, de la voluntad de la razón, y el hombre se da cuenta, el individuo se da cuenta de que ya no es que hay que darle solamente importancia
a la religión, sobre todo la religión cristiana, que entendía que la mayor importancia estaba en el Dios creador y en todos los santos, y que los individuos y las personas tenían que estar sometidos nada más en obediencia a esos principios básicos de la religión. El hombre se da cuenta, el individuo se da cuenta de que si el individuo tiene razón, si el ser humano tiene razón y tiene voluntad, y sobre todo si esa voluntad está fundamentada en principios morales, entiende el individuo y el hombre en ese momento, sobre la base de la razón, de que al ser humano y al individuo no se puede mirar como un objeto, sino que hay que mirarlo como un sujeto, del cual es a su vez como sujeto objeto del conocimiento, y que cuando es sujeto objeto del conocimiento es porque lo que haga el individuo, lo que haga el hombre, tiene que ser para bienestar de las sociedades y las personas desde el punto de vista individual. De manera pues que entonces se crea una primera organización desde el punto de vista de la música, como se llamó el grupo La Camerata de Bardi o la Camerata Fiorentina, y en esa camerata estaba integrada por importantes músicos de la época, entre ellos y dirigida por Girolamo Meik, y participaba en ella también Claudio Monteverdi, y también participaba Vincenzo Galilei, que es el padre del astrónomo Galilei, porque era un importante músico también, y además él tocaba un instrumento que lo denominaban el laúd, que es el precursor de la guitarra. Todas estas personas se reunían en Florencia, en Italia, para discutir y analizar cómo, cómo se celebraban en Grecia todas las obras teatrales, cómo era la dramaturgia en Grecia, cómo era, cómo se trataba la situación de los dioses desde el punto de vista de la mitología griega, cómo se llevaba eso a la dramaturgia y al teatro para ser diseñado y desarrollado. Si dentro de esa dramaturgia que se realizaba en Grecia a través del teatro griego, había música, si, cuántos músicos participaban, cómo era la integración entre el teatro y el guión preparado para la conversación desde la perspectiva de un recitativo, incluso también en la propia Grecia, cómo se hacían esos eventos. Esa era la pregunta que se hacían los integrantes de esa camerata. Entonces se llega a la conclusión de que evidentemente había música, había un guión o un anteproyecto que se preparaba, donde estaba contenido el diálogo de las personas que iban a participar en esa obra teatral, en esa dramaturgia teatral. Se llegó a determinar incluso que lo máximo que llegó a haber fueron 4 instrumentos musicales interpretados por 4 personas, a los efectos de darle mayor interés a las personas que asistían a las celebraciones de esas obras teatrales en Grecia. Así vemos entonces como, por ejemplo, Jacobo Peri, que se tiene como uno de las personas, de los primeros compositores de música clásica, de música académica, que construyó una primera ópera en el año de 1598 llamada Dafne. Para entender, de esta ópera evidentemente no quedan sino apenas fragmentos de esta obra. Está totalmente perdida y no le sirvió a los integrantes de la camerata, incluso en ese momento histórico, para poder observar y entender cómo fue que se desarrolló los acontecimientos dramatúrgicos con música
en la Grecia antigua, en tiempos en que había la existencia del Olimpo, donde estaban refugiados todos los dioses de la mitología griega, todas las ninfas y todo ese mundo de la mitología que tenía facultades espirituales. Entonces, para entender realmente quién es Dafne, también hay que involucrarse en esa mitología griega. ¿Por qué? Uno se pregunta, porque Dafne es una ninfa de la cual Apolo, el dios Apolo, que era un dios de la música, estuvo profundamente enamorado. Apolo fue un personaje real, mitológico, que estuvo casado con la diosa Eras, pero que tuvo muchísimas amantes, y entre ellas tuvo a Dafne, pero tenía mala suerte en el amor, Apolo. La mayoría de las mujeres lo traicionaban, lo dejaban solo o lo abandonaban. Muchas veces dicen que era porque le tenían miedo a la diosa Eras, porque perseguía a las amantes de Apolo hasta hacerles la vida totalmente imposible. Lo cierto es que Dafne, en la historia de la mitología griega, traiciona al dios Apolo, y entonces Apolo, molesto por esa traición, la convierte en una planta, en una planta que sirve para darle gusto a los alimentos en Grecia, y que todavía en este momento histórico, en pleno siglo XXI, esa planta se utiliza para darle gusto a los alimentos que se preparan en la Grecia actual. Se descubre a su vez que las obras de teatro que presentó Jacobo Verdi para ese momento, como fue Dafne, estuvo acompañada por 4 músicos, y que se pudiera interpretar como que eso también fue origen de la ópera en la fábula de la música con Jacobo Pérez. No obstante a esta realidad, hay otro acontecimiento en la historia de la ópera como música clásica, y, y de lo que significa también el surgimiento de las grandes orquestas de músicas sinfónicas clásicas en la sociedad planetaria. Y es que viene un acontecimiento en Francia específicamente, donde el rey Enrique IV de Francia se va a casar y es escogido como novia a la señora María de Medici, que es una representante de la aristocracia italiana que vivía precisamente en Italia. Y los Medicis tuvieron la particularidad en Italia que eran los grandes representantes de los capitales bancarios, y a su vez tenían participación en todos los escenarios de la vida pública de Italia, tanto en el Vaticano como en funciones de gobierno, en la vida económica, en la vida hasta individual de las personas. Es decir, eran los más calificados personajes de la vida económica de la sociedad italiana. Bueno, estos se van a casar, y entonces Jacobo Peri prepara para ser presentada en el día de la boda como un gran acontecimiento una nueva ópera denominada L'Euridice. L'Euridice también está relacionada con Orfeo. A esa celebración de esa boda invitan a los más importantes personajes de la vida europea, que vivían en castillos, que eran grandes mecenas de los músicos que se querían desarrollar y en cierta medida separarse de la Iglesia Católica para hacer producciones de obras académicas mucho más importantes, que tuvieran una trascendencia mayor en la sociedad, y así ellos podían exponer
poner todo su conocimiento musical en esas grandes composiciones. Vemos aquí que en ese prólogo que se hace en la obra de Eurídice, que tiene mucha importancia porque ahí se dice, por ejemplo, ahora se comprobará que la nueva forma de hacer música, no sin estupor por la tierra, será admirada, y cada alma a la que Apolo inspire de mi nuevo sendero quedará y surgirá la huella de lo que será la música para la continuación de la humanidad. Eso lo dejó establecido Jacobo Peri en el prólogo de la obra L'Eurídice. Esto se llamó en esa época un recitar cantando, es decir, haciendo teatro también se utiliza el canto. A esta boda es importante porque invitan a un personaje italiano también muy rico, muy acaudalado, conocido como el duque de Mantua, Vicenza Gonzaga, quien tenía mucho poder y político, mucho poder económico, mucho poder social, tenía un teatro específicamente para que se realizaran las obras que él consideraba que tenían que producirse como colaborador de esos grandes músicos, tanto que en su propio castillo tenía una organización de músicos para que compusieran música clásica y para que hicieran interpretaciones sobre la base de todos esos instrumentos musicales y realizaran obras y acontecimientos de mucha trascendencia que quedó grabado para la historia como que fueron hechos de importancia para el desarrollo de la música en Europa. Había un personaje denominado Alessandro Istrillo. Este personaje también fue compositor de música y era el secretario de Vincenzo Gonzaga, quien a su vez lo acompaña a la boda del rey de Inglaterra que se casa con la señora Medici, y le quedó encantado Gonzaga, quedó encantado con la forma como se desarrolló esa mini ópera, se pudiera decir, denominada L'Eurídice. Y a su vez, cuando se viene nuevamente para Mantua, lo primero que hace es recomendarle a Alessandro Strilli que hagan una obra con un folleto mucho más amplio, con un libreto mucho más grande, donde se cuente la verdad de Orfeo y se relate evidentemente en qué consistieron todos los hechos desde el punto de vista de la mitología. A su vez, el propio Gonzaga habla con el compositor de cámara de su principado, que era Claudio Monteverde, y estos inmediatamente comienzan a desarrollar y a estudiarse toda la fábula de Orfeo y en qué consistió toda esa mitología en la cual estaba concebida Orfeo en el mundo de Grecia. Todos inmediatamente comenzaron a elaborar el proyecto de guión, el libreto de cómo iba a estar compuesta la obra desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de los actores que iban a participar desde el punto de vista de cómo iba a ser la escenografía, desde el punto de vista de cómo iba a ser el vestuario de los personajes que iban a participar, quiénes iban a ser las sopranos y los tenores que iban a participar, dónde iba a ser el teatro donde se iba a realizar la obra, que fue específicamente
el teatro de la familia Gonzaga. Y así vemos que se realizó la obra de Orfeo, pero hubo un acto de como que de mala suerte o algunas vicisitudes, porque Vincenzo de Gonzaga se enferma y se muere. De manera pues que no se pudo presentar la ópera cuando estaba prevista, y este mecenas, que influyó bastante tanto en Alessandro Strilli, que era compositor y tiene que haber sido un gran literato, un personaje que tenía capacidades para escribir poesía, un personaje que tenía capacidades para escribir teatro, un personaje que tenía capacidades para estigmatizar hechos, al igual que Claudio Monteverdi, porque que era el que le ponía la música a la obra. Estos personajes se sienten entonces como que en medio de toda la situación como que atribulados, porque sienten como que si su esfuerzo no se va a no se va a poder efectuar porque Vincenzo de Gonzaga murió. Sin embargo, los herederos de los Gonzaga, cumpliendo la voluntad de Vincenzo de Gonzaga, siguen financiando la obra, y la obra, que ya estaba totalmente terminada, nada más de ejecutarla y de realizarla, se estrenó el 24 de febrero del año de 1607, lo que se denomina la fábula de Orfeo. Esta es una de las razones por las cuales nosotros, yo, María Elena Cabrera Arma, como estudiosa de la música y estudiosa del teatro, en esta presentación decidí hacer este análisis con esta ropa, esta indumentaria que viene a significar, como lo dijimos en la pequeña introducción, que nosotros también vamos a bajar a ese inframundo donde va Orfeo. Pero como el diablo en todas partes se encuentra, hemos decidido ponernos este antifaz para esconder nuestra verdad frente a las obras de Lucifer, porque hace mucho daño. Y además, para darle honor a un acontecimiento que se celebró en una oportunidad de carnavales. Lo cierto es que hay muchas interrogantes que se realizan con respecto a la obra de Orfeo. Para muchos musicólogos, con respecto a que la pregunta que se hacen es si Dafne o l'Euridice, compuesta por Jacobo Peri, se debe interpretar como que fueron las primeras óperas, o es precisamente la ópera de Orfeo compuesta por Claudio Monteverdi y por el proyectista Alejandro Stiglia, quienes elaboraron el proyecto de ensayo para la realización del evento. Y a la conclusión que se llega, que es que los cimientos de la ópera en el mundo de la música clásica, en el desarrollo de la ópera desde el finales del Renacimiento, porque esta es una obra que se presenta en el año de 1607, prácticamente es a finales del Renacimiento, y a partir de ese momento se viene a desarrollar otro estadio en la sociedad, que es el barroco, y a partir de esa época comienza a tener el mayor auge posible las composiciones de óperas en el mundo, como se le ve hasta los actuales momentos, tomando en consideración, por supuesto, los efectos de la modernidad desde el punto de vista de la música y los efectos de la modernidad desde el punto de vista de la dramaturgia. Lo cierto es que es la más importante de las obras desde el punto de vista de la forma, de los métodos, de las características, el poder dramático que se utiliza, la historia y el drama escogido. Tiene una rica instrumentación, y ya por primera vez se puede decir que aparece también no solamente la ópera como género literario, como género de la música clásica, sino también por primera vez
aparece la orquesta sinfónica organizada como género de la música que va a comenzar a hacer grandes interpretaciones de música clásica a partir de ese momento, porque aparece un nuevo esquema de orquesta compuesta por diversos instrumentos que tienen una parte de la dramaturgia también con la vocalización de los instrumentos. Además, las formas vocales que dan al texto la primordialidad para poder cantar y darle dramática o un drama a la historia que se está representando. Es a partir de este momento, en definitiva, en que comienza en el teatro a desarrollarse la poesía, se comienza a desarrollar el teatro, se comienza a desarrollar la música lírica a través de la ópera, aparece también la danza para acompañar los eventos operísticos y sobre todo el arte vocal se comienza también a tener un mayor desarrollo. En esta apertura, en esta ópera, también es importante porque se reúne las polifonías renacentistas y las formas monódicas que anuncian ya lo que sucederá cuando se comience a desarrollar la época barroca, que comienza a partir del año 1600 hasta el año de 1750, como un recitativo de los coros y las danzas. Y también aparece por primera vez lo que es los ritornelos, el significado de los ritornelos, que se pueden identificar como intermedios musicales para separar una estrofa con otra estrofa. Y hay también diversas formas de música musicales en la ópera de Orfeo. En la obertura, esta está compuesta por 5 partes y específicamente en la obertura está compuesta esta ópera en re mayor y aparecen los metales con trompetas con válvulas y cornetas sin válvulas, y también aparece un tambor que anuncia una marcha. Es una música bastante estridente que viene a significar, esta música viene a significar un emblema de la familia de Gonzaga. Es una fanfarria. Esto lo utiliza Claudio Monteverde para homenajear la vida y la persona de su mecena, como fue Gonzaga, que había muerto. Lamentablemente no pudo ver la instalación de la ópera de Orfeo en el Teatro de los Gonzaga, y reaviva y canaliza esta entrada estruendosa en el teatro con esas trompetas que vienen a significar una especie de marcha tipo, no propiamente militarizada, pero sí se deja comprender que las grandes familias de la época del Renacimiento e incluso en el Barroco tenían en su haber marchas que identificaban, que hacían una identificación de ellas en el mundo, en la sociedad. Esta obra comienza específicamente con una influencia de los metales. Esos metales están expresados por las trompetas con válvulas y por las cornetas sin válvulas y por ese tambor que le da muchísima importancia Claudio Monteverdi. Y a su vez las estrofas que otras estrofas en las cuales se pueden encontrar cómo están agrupadas las cuerdas o los instrumentos de cuerdas, y a su vez cómo también hay una imbricación entre la ubicación de los instrumentos de cuerda con los instrumentos de metales, que cómo suenan en conjunto para dar una señal y una identificación. Es importante aclarar que el uso
de los metales, cuando comienzan a sonar esa gran marcha, como lo hemos hecho expresión en este trabajo sobre la ópera, le está diciendo Monteverde a todo el público que se aparece, que asistió para la presentación de lo que viene a ser en la génesis de la ópera, le está diciendo: vamos a dar inicio a la obra, pongan atención, entren en silencio, porque va a comenzar la obra. Y esta comienza con un canto monódico de una sola persona, de una sola melodía. Y en esta obra de 5 partes pues aparece un personaje que acto seguido, en representación y expresión de lo que significó la tragedia griega y el teatro griego, aparece con una lira, un personaje mujer con una lira recostada de la cintura. Y aquí hay una interpretación con una poesía que es donde también se luce Claudio Monteverde porque es como una especie de madrigal, donde este personaje le está diciendo al público, una vez que sonaron las trompetas, una vez que sonaron todas las cornetas, que entró en estado de pasividad la orquesta, porque lo que entró a sonar fueron las músicas de cuerda, le dice: yo soy la música, doy descanso a las mentes inquietas, con mis dulces sonidos, con mi lira y con amor, puedo fundir los corazones más duros, los corazones de piedra, en corazones de carne. Porque esa lira que tocaba Orfeo se caracterizaba en tiempos de la mitología griega, porque cuando Orfeo tocaba la lira, todo se paralizaba. Los ríos se paralizaban, se quedaban en estado de pasividad para escuchar la melodía de Orfeo. Los árboles que se mueven por la brisa se quedaban en un absoluto silencio. Las rocas no se movían. Las bestias de las montañas se apaciguaban. Y porque a Orfeo lo tienen como uno de los músicos de la pasividad, como uno de los músicos de la tranquilidad, como uno de los músicos que da calma a las mentes atormentadas. Incluso los animales que fueran sumamente agresivos, también los calmaba tocando la lira. En estas estrofas también aparece por primera vez los ritorneros. Y aparecen dos tipos de coro: el coro polifónico y el coro contrapuntístico. Es decir, en el coro polifónico se viene a dar como que unas especies de melodía que vienen a sonar como que simultáneamente a un mismo ritmo, y vienen a ser la herencia de la polifonía de moda en la época. Y hay un canto donde dice: ven, Dios del amor, haz que tu antorcha llameante traiga a estos mozos, a estos amantes, días gozosos para el acontecer de su vida. Luego, como último coro, aparece el coro contrapuntístico, y aquí también se luce Claudio Monteverde, porque él es el mayor expositor de lo que es los madrigales, la música de los madrigales que el propio Monteverde había diseñado. Y entonces le dice en esa composición: vengan ninfas, descended de las colinas, dejad los manantiales y vengan a celebrar la boda con una gran danza.
Estos son instrumentos que utilizaba Monteverdi para poder desarrollar la obra con un profundo éxito. También tenemos que estudiar que entender los instrumentos que se utilizaron. Fueron instrumentos de cuerda, como dijimos, instrumentos de ensamblaje, los de metales. Hay instrumentos específicamente para determinar el momento en que se va a desarrollar el tránsito hacia el inframundo por Orfeo, se utilizan unos tambores. Hay unos instrumentos como es el violín, que es el precursor del cello. Hay el violino piccolo a la francesa, que era un violín mucho más chiquito que el violín tradicional. Estaban los metales sancamuchíes, una especie de tambores. Estaban, como dijimos, las trompetas con válvulas y las cornetas sin válvulas. Estaba también los clavecines, que vienen a ser el precursor del piano. Había también una arpa doble, es decir, tenía cuerdas por la derecha y tenía cuerdas por la izquierda. Estaban los tiorbes, que son una especie de guitarra que se caracterizaban porque tenían un mástil sumamente largo y que viene a ser el antecedente de la guitarra. Había también una viola de gamba que se utilizaba apoyada sobre las piernas, y había también otro instrumento que es muy importante porque se llama los regales, que es una especie de organitos chiquitos hechos de madera con los instrumentos, y por supuesto estaban las flautas, tanto de madera como las flautas, porque significaba que la interpretación de la flauta es el amor que se está expresando a través de la ópera de Orfeo. Este acontecimiento también contó con unos grandes personajes que estaban establecidos en el guión, en el libreto. Aquí ya vamos a entrar a conocer cuáles son los personajes que participan en la obra, que son Orfeo, Eurídice y Apolo, que son personajes de la mitología griega. Plutón y Proserpina, que son personajes de la mitología romana. Caronte, que es un personaje que somete bastantes dudas en este estudio de interpretación de la obra de Orfeo, porque en el folleto, en el libreto aparece como Caronte, pero cuando se recurre a la Divina Comedia, porque hay una escena en la obra donde recurren a la Divina Comedia, que tiene que ver con un personaje idealizado como es la esperanza. Y en este caso de Caronte, que es un personaje de la mitología griega, pero también de la mitología romana, fundamentalmente de la mitología griega. Hay dos tipos. Caronte está en el inframundo, está en el infierno, según la descripción que hace el prologuista, el libretista de la obra de Orfeo. Pero no explica si Caronte, tal como si lo dice Dante Alighieri con Virgilio, Caronte es un personaje que aparece en la Divina Comedia para entrar al inframundo, pero en el río del Aqueronte, que es un río de sangre, que se caracteriza por ser un río de pura sangre. Y eso quiere decir en griego, el Aqueronte quiere decir dolor, quiere decir sufrimiento. Pero para pasar la laguna de Estigia, que es a la que se refiere
El libretista es otro personaje, no es Caronte, es Flegías, tal como está relatado en la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, y debidamente especificado tanto en la poesía de Dante como en las citas que usa Dante para certificar la realidad de los acontecimientos que él está explicando en la Divina Comedia para bajar también hacia el inframundo, hacia el infierno, especificadas por el poeta Virgilio en la Eneida. De manera pues que entonces la obra ya está compuesta en 5 actos. En 5 actos. En el primer acto encontramos, según el guión elaborado por Claudio Monteverde y por Alejandro Estigria, que se ofrece un canto a Apolo, al dios Apolo, que se le ofrece Orfeo. Y ese canto está influido por la filosofía neoplatónica, donde le dice: rosa del cielo, vida del universo, creada por él mismo. Oh sol, tú que giras en torno al mundo, desde tu órbita celestial, dime, ¿vistes tú alguna vez amante más gozoso que yo? Y entonces de ahí pasan al segundo acto de la composición de la obra, de la ópera en sí. Y ese segundo acto se refiere ya a la muerte de Eurídice, pero hay una mensajera, y esa mensajera llega al lugar donde se encuentra Orfeo, que es en un lugar un poco agrícola, pastoril, por el trabajo, la actividad que estaba realizando, y le dice de una manera cruel, drástica y violenta a Orfeo, sin darle ninguna oportunidad para pensar que algo raro y triste estaba sucediendo, y le dice: tu amada Eurídice, esposa, Orfeo ha muerto. Y dice Orfeo: ¿qué? ¿Cómo puede suceder tal hecho? Con la lira llega la brasa hacia su pecho e inmediatamente comienza a sonar la música. Según los relatos de la mitología griega, Orfeo no recurre a Apolo para pedir permiso porque entiende que tiene que bajar al inframundo. Por eso estamos con esta especie de disfraz, porque nosotros pretendemos bajar al inframundo con Orfeo, porque Orfeo baja solo al inframundo, no va acompañado por nadie. Él le pide permiso a Zeus para bajar al inframundo, al infierno, a ese lugar escatológico direccionado por Lucifer, que significa que en ese enfrentamiento que hubo en el cielo con los ángeles buenos, direccionados por San Miguel Arcángel, quien dijo: ¿quién como Dios? Cuando los ángeles malos quisieron enfrentarse a Dios para quitarle el poder del cielo, y le dice San Miguel Arcángel al Luzbel, que era un ángel bonito, y le dice: ¿quién como Dios? Y los lanza a los abismos, es decir, los manda a las profundidades de la tierra, a los abismos, donde tienen que estar conviviendo los ángeles malos. Para allá ha decidido ir Orfeo. Y entonces Orfeo le pide permiso a Zeus. Zeus, consciente de esa realidad, que no tiene más otra opción que darle permiso, le concede el permiso para que vaya, y dice: hay un canto
donde inspira el cromatismo como drama, vestido con ropa al estilo griego de la época, bajo una inmensa pasión de la música, con su lira cargada, que era lo único que lo acompañaba, se decide y le pide permiso a los Hades para entrar al inframundo y dice esta oración o esta poesía. Adiós tierra, adiós sol y cielo, adiós. Comienza el tercer acto. En el tercer acto, Orfeo baja al inframundo. Y en ese inframundo, al primero que se encuentra y lo recibe, es un personaje diabólico, un personaje sucio, harapiento, que manejaba o conducía una barca, que según el libretista, que junto con Monteverde construyen la obra de Orfeo, Alejandro Estiglio, dicen que es Caronte. Pero leyendo la Divina Comedia, me dice que no es Caronte, que es Flegías. Porque, ¿por qué se preguntarán los que me están escuchando cuál es la distinción entre Flegías y Caronte? Bueno, que Caronte se encuentra a la entrada del infierno, direccionando la entrada de las almas muertas que llegan para montarlas en esa barca y pasarlas por el río el Aqueronte. Pero en la obra que prepara Monteverde con Alejandro Estigia, hablan es de la laguna de Estigia. Y la laguna de Estigia es otra cosa totalmente distinta al río Aqueronte. Y el personaje que va a encontrarse con su barca para pasar al otro lado del infierno se llama Eflegía, según la obra de la Divina Comedia. No es Caronte, no es Caronte. Pero para ese acto de ir a bajar hacia los infiernos, se consigue con un personaje que lo identifican como la esperanza. Y en la obra de Orfeo, escrita por Alejandro Estigia, compositor, junto con Claudio Monteverdi, la esperanza la ponen como un personaje, pero ellos mismos utilizan en ese tercer acto una expresión que aparece en la obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri, reflexionada por el poeta Virgilio. Y ellos en ese momento dicen: oh, vosotros que han abandonado la esperanza. Pero cuando llegan al lugar, a ese lugar de Estiglia, de la laguna de Estiglia, donde está el personaje que maneja la barca, que se llama Flegías, Flegías no lo quiere dejar pasar a Orfeo. Se niega, se resiste. Porque Orfeo es un personaje que no ha muerto. Y se preguntan los demás espíritus: ¿y quién es ese personaje del mundo, que no es del mundo de los muertos, que se encuentra aquí? Y Flegías, que se niega a montarlo porque sabe que va cuerpo y alma, no es alma solo. Si va cuerpo y alma, cuando se monta en la barca,
para pasarlo al otro lado del infierno, la barca se va a mover porque se va a sentir un peso del cuerpo, porque las almas no pesan. Y entonces Flegía se niega. Y Orfeo, que está decidido a entrar al infierno y pasar por esa laguna fangosa, llena de espíritus infernales que se ven en ese lugar oscuro de la laguna, negra totalmente, está decidido a llegar al infierno y va acompañado entonces de la esperanza. Pero la esperanza, porque Flegía ha sido dormido con el canto de la lira, con la interpretación de la lira, y entonces viene Orfeo y se roba la barca, se monta en la barca, cruza por el Flegía con la esperanza, llega al otro lado del infierno, y cuando llega al otro lado, precisamente antes de llegar, hay una cita, y se dice que es precisamente de la Divina Comedia. Y en esa cita se dice esto: abandonad toda esperanza, los que entráis en este lugar, porque no volverán a salir de aquí. Y la esperanza le dice: yo me voy, yo no te sigo, yo no te acompaño. Pero Orfeo sigue insistiendo y llega más allá del Estiglia. Y lo primero que hace es que se encuentra con Proserpina. Y además que se encuentra con Proserpina, se encuentra con Plutón, que también es un demonio. No es el diablo, es Plutón, no es Lucifer, es Plutón, que responde a la mitología romana. Y entonces Orfeo, que sabe que tiene un gran poder sobrenatural con el uso de su lira, que de paso se le había regalado a Apolo cuando era un adolescente de 6 cuerdas. Y después él, siendo adolescente, con esa gran capacidad para interpretar la música, le pone 2 cuerdas más. Es decir, que tenía 8 cuerdas. La comienza a hacer una interpretación de su pasión, de su dolor, de su sufrimiento, que viene a ser también como una especie de un madrigal, y conmueve a Proserpina, y Proserpina, totalmente conmovida, incide en la conciencia y en la voluntad de su esposo Plutón para que le dé el permiso para que cumpla su misión y se lleve a su amada, que ha muerto mordida de una serpiente en la tierra, por una serpiente que impidió que Orfeo pudiera materializar su boda y ser feliz en la tierra con Eurídice. Entonces Plutón accede y le da permiso, autoriza a Orfeo para que salga del infierno con Eurídice. Y comienzan una carrera, Orfeo con Eurídice. Pero Orfeo le pone una condición: que no puede voltear la cara en ese largo camino que lleva hasta llegar a la puerta donde, saliendo del infierno, se va a encontrar con el sol, que significa que es la llegada a la tierra y al cielo, iluminada por el cielo. Cuando llega a ese lugar, como no había bulla, todo iba en silencio, Orfeo siente temor, siente inseguridad y voltea justo llegando a la puerta. Y voltea, y cuando voltea se da cuenta que viene Eurídice, pero como tenía una condición puesta por Plutón,
un ministro del diablo, de Lucifer, que le dice que tenía que cumplir eso, de no voltear para ver si iba Eurídice detrás de él. Se le vuelve a desaparecer su amor, se convierte en un alma y es vuelta a caer en los precipicios del abismo infernal y se desaparece de los ojos de Orfeo. Aquí comienza este último, como último capítulo, porque está compuesto en 5 capítulos esta composición de la ópera. Y se le aparece un demonio y le dice a Orfeo, por instrucciones de Plutón, y le dice, lo amonesta, y le dice, has roto la ley, has roto el pacto que hiciste con Plutón, quien me ha ordenado que si no cumples, no se te cumpla la gracia que se te fue ofrecida. Y entonces Plutón, Eurídice regresa a los infiernos convertida en un espíritu. Orfeo sale del infierno totalmente sufrido porque no pudo cumplir con su misión de salir del infierno con su amor. Y entonces en este momento regresa nuevamente Orfeo, ya saliendo de los infiernos, a Tracia, que es la ciudad donde él había nacido, se había establecido y se había criado. Ahí aparece Apolo nuevamente y ve a su hijo sufrir, pero en un profundo sufrimiento, porque no había podido rescatar a su esposa Eurídice de los abismos del infierno. No había cumplido con el acuerdo con Plutón. Aquí entra la música nuevamente. Y Orfeo, en esa conversación que tiene con su padre, Apolo, le dice, hijo, agarra tu lira, que nos vamos a ir a un lugar superior al Olimpo, donde te voy a acompañar. Y en ese lugar habrá una semblanza mayor de Eurídice, que es el lugar del sol, que es el lugar de la luna y que es el lugar de las estrellas. Allá veréis nuevamente a Eurídice. Y Orfeo y Apolo, con la lira interpretada por Orfeo, hacen un canto al cielo para alcanzar la alegría eterna, eterna, eterna. En ese momento en que ya se sabía que Eurídice era imposible rescatarla del infierno porque no había cumplido el pacto con el ministro de Lucifer. Y que la única forma de alcanzar esa felicidad era en el cielo, bajo el mensaje de Dios. Aquí vemos entonces que hay una conexión entre el mundo de las ideas de Platón y el mundo de la fe del cristianismo.
¿Qué mayor expresión que el cielo donde estaba Dios con todos sus santos? Donde estaba Dios con todas sus virtudes. Y es para allá precisamente Apolo el que le ofrece a su hijo Orfeo llegar para que incluso su lira brille como una estrella y pueda volver a ver a Eurídice. Buenas